Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Damas y caballeros, les deseamos que hayan tenido una hermosa y agradable noche. Y como es ya de costumbre en este espacio, nos damos cita a esta hora y por este canal, como lo dicen en la televisión, para tratar de hacer una reflexión breve, humilde, pero muy sincera de lo que es el Evangelio el día de hoy. En esta rica mañana de martes 5 de enero del año 2020, un día antes de la festividad de los Santos Reyes. Por ahí les vamos a pasar a dejar el zapatito, a ver qué nos traen los Reyes Magos este año, ¿no? Esperemos y sean alegría, esperemos y sea paz, tranquilidad y sobre todo mucha fe en estos momentos tan difíciles. Necesitamos mucha fe en Jesucristo. Por ahí en el canal ayer pasamos una homilía del sacerdote Carlos sobre los reyes y el niño Dios. Te invito a que la veas, está súper interesante y hermosa. Está muy clarita, no hay forma de que te confundas. Está allí en el canal. No pongo ahorita el enlace porque no lo preví, pero ahí está, te invito a que la veas. Es muy, muy agradable, muy bonita. Esa homilía te va a dejar mucho, mucho para saber. Vamos a darle lectura al Evangelio. Gracias por acompañarnos, gracias por tomarte esta parte de tu tiempo y sobre todo por dedicarle un tiempo al Señor. Vamos a darle lectura y pasamos a hacer la reflexión. El Evangelio, ahí te lo pongo en la pantalla como es de costumbre. Eh, es del libro de, a ver, déjalo pongo aquí. Es del libro de San Marcos, capítulo 6, versículo 34 al 44, por si gustas leerlo, en tu Biblia o en tu misa. Dice lo siguiente: en aquel tiempo, al desembarcar, Jesús vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando ya atardecía, se acercaron sus discípulos y le dijeron: estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan por las caseríos y poblados del contorno y compren algo de comer. Él le replicó: denles ustedes de comer. Ellos le dijeron: ¿acaso vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Entonces ordenó Jesús que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde y se acomodaran en grupos de 100 y de 150. De 100 y de 50. Tomando los 5 panes y los 2 pescados, Jesús alzó los ojos al cielo, bendijo a Dios, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran. Lo mismo hizo con los 2 pescados. Comieron todos hasta saciarse y con las sobras de pan y de pescado que recogieron llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres. Palabra del Señor. Qué, qué hermoso evangelio nos regala el Señor el día de hoy, damas y caballeros. Queridos hermanos en la fe, agárrense porque esto se pone bueno e interesante. El día de hoy, la liturgia nos hace una reflexión muy importante, por la cual les prometemos que vamos a hablar con la verdad, le pese a quien le pese, y vamos a tener que
descubrir unas ciertas cosas, aunque muchos se molesten, pero tenemos que descubrirlas. Fíjate, el Evangelio se centra primero, en la compasión. Dicen que a Jesús lo esperaba mucha gente porque curaba, porque les hacía milagros, porque les enseñaba, porque les alimentaba su alma. Y dice el Evangelio que Jesús sintió compasión, porque andaban como ovejas sin pastor. Se puso y los enseñó. Se les hizo tarde. Jesús se preocupó por la gente. No nos quiso mandar sin comer. Y le dijo a sus discípulos, denles ustedes de comer. Como los discípulos no pudieron, él multiplicó los panes y los peces y alimentó a la gente. Primero vamos a analizar este punto. Aparte de ser bonito, tiene mucha tela de donde cortar. No la vamos a abarcar toda, es imposible. Pero vamos a tomar los puntos más importantes y a ajustarlos a las necesidades de este tiempo. Primero que nada, la compasión de Jesús. ¿Por qué se compadeció? ¿Qué vio él? ¿Qué miró Jesús? ¿Qué miró para poder compadecerse de ellos? Bueno, pues aquí lo vamos a tomar en el Evangelio para ver qué miró. ¿Qué miró Jesús? ¿Qué fue lo que estaba viendo él? Desembarcó Jesús, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. ¿Qué miró? Miró a una multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. Queridos hermanos, ¿cómo anda la iglesia en estos tiempos? ¿Cómo andamos los católicos? No vamos a tomar en cuenta a los protestantes porque pues es mucho, ¿no? Pero vamos a criticarnos nosotros. Vamos a hablar de nuestra casa. ¿Cómo andamos los católicos? Sobre todo con esta pandemia, sobre todo con este tipo de manipulaciones y de ataques brutales de Luzbel hacia, hacia Dios y hacia el hombre católico. Andamos igual que esa gente, como ovejas sin pastor. Y por no decir que no nomás es una multitud, sino son todos. Muchos católicos tenemos dudas, miedos a morir, miedos a sufrir, miedos tenemos a vivir, no sabemos qué va a pasar de nosotros, no sabemos si nos vamos a morir por el virus, qué va a pasar con la vacuna, las nuevas doctrinas que que quiere meter la iglesia, la homosexualidad, el divorcio, la ideología, ¿cómo? El libre género, igualdad de género, o algo así se llama, o ideología de género, eh, el aborto. ¿Cómo andamos nosotros? ¿Cómo anda la iglesia? ¿Cómo andan los católicos? Los pueblos católicos. Por decirlo de muy bajo, así, por muy simple, andamos igual, como ovejas sin pastor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo en este tiempo que los mismos obispos nos están dando la espalda y que los mismos obispos son afines a esas nuevas doctrinas y dicen, no, pues es que está muy bien, así debe de ser. La nueva doctrina católica y las nuevas leyes, los derechos humanos. Bueno, una sarta de mentiras que nos están bombardeando y bombardeando y bombardeando y bombardeando para hacernos caer en la tentación y desviarnos de la palabra de Dios. ¿Cómo, cómo andamos nosotros ahorita? ¿Cómo es que estamos aprendiendo la verdadera doctrina? ¿Cómo la estamos aprendiendo? La sana doctrina. Ya no sabemos ni qué decir, ni qué hacer, si de por sí
que la iglesia estaba muy débil en cuanto a su formación. Con esas nuevas confusiones que nos están sembrando los mismos obispos, andamos como ovejas sin pastor. Pobres de esos pastores, pobres, porque el Señor sin lugar a dudas los va a llamar a cuentas. Ellos saben que son unos traidores al Evangelio. Ellos saben que son masones disfrazados para romper la iglesia. Y lo digo no para escandalizar, sino porque es la verdad. Ha habido un obispo, creo que es en Colombia, que dijo, yo no creo en el diablo mucho. Entonces, si este obispo no cree en el diablo, entonces, ¿en qué cree? ¿O en qué más no va a creer? Hay otros obispos y religiosas que afirman, negando cosas de la iglesia, como que Cristo no resucitó en carne, sino que fue nada más en imaginación. Cosas más, cosas menos. Y nadie nos toca. Bueno, entonces el pueblo anda como oveja sin pastor. No puede alzar el vuelo el pueblo católico. Hace falta quien nos enseñe. Hacen falta sacerdotes de verdad. Sí hay muchos, no igual que los que están en contra. En este espacio, en este canal, te estamos transmitiendo mensajes de buenos sacerdotes y buenos mensajes. Ojalá y los aproveches, pero ellos son los que están enseñando. Fíjate, estos obispos están sembrando la discordia y sin embargo quedan como los buenos. Cuidado, cuidado que tú les hagas algo, digas una cosa que no vaya en contra de sus principios, porque eres un desobediente, eres un soberbio, eres un mal católico, eres sin fe, sembrador de discordia y división, puras estupideces típicas de Luzbel. Pero cuando sale un sacerdote a dar un mensaje diferente, apegado al derecho canónico, apegado al catecismo de la iglesia, apegado a las escrituras, se ponen bravos. Esos padres sacerdotes están sembrando división en las iglesias, aguas, porque estamos peor que ese pueblo en ese momento. Están como ovejas sin pastor. Y sin temor a equivocarme, Dios, Jesús Nazareno, manda a estos padres, a estos curas buenos, que se están rifando el pellejo por hablar y por hablar y por decir cosas que deben de decir y alzar la voz cuando la deben de hablar. Y decir lo que Dios les pone, sin lugar a dudas, estos padres que están en contra del sistema y en contra del nuevo orden mundial, es la muestra de que Jesús se compadece de nosotros, como aquí en el Evangelio, y nos manda, por medio de estos sacerdotes, para que nos digan que estemos alertas, que luchemos, que no nos dejemos, que tenemos que alzar la voz, que tenemos que discernir y muchas cosas. Por eso, aguas. ¿Qué cosas que el Evangelio, a pesar de que pasa el tiempo, se siguen cumpliendo? Están como ovejas sin pastor. Qué bueno que nuestro maestro se compadece. Después de enseñarles, viene el segundo mandato. Denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. Otra vez, denles ustedes de comer. Con esto de la pandemia, se cerraron iglesias, se cerraron los sacramentos, ya no hubo sacramentos. Mucha gente se quedó sin comulgar. Y para desgracia de muchos, muchos murieron sin confesarse. Denles ustedes de comer. ¿Dónde está el milagro? ¿Dónde están los que nos deben de dar de comer? Porque ciertamente no se lo mandó Dios a los demás apóstoles, a sus demás gentes, no, le dijo a sus 12 apóstoles, denles ustedes de comer. ¿Dónde están nuestros curas? Refundidos, humillados y sometidos al nuevo sistema. No, que tenemos que acatar las leyes del gobierno porque tenemos que obedecer. ¿Dónde está la fe que profesan, maldita sea? ¿Dónde está?
No que curan enfermos, no que expulsan demonios, no que Jesucristo es el dueño de la vida y sí es, sí es. Pero ¿dónde está lo que ellos creen? ¿Dónde está el dar la vida por sus ovejas? Es el buen pastor. Aquí cuando se termina el evangelio, en la despedida sacamos un video donde dice, yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Y estos hermanos sacerdotes, ¿dónde están? No todos, gracias a Dios, no todos. Porque los que predican aquí, que nosotros pasamos y muchos más que no hemos visto, sí están con nosotros. No todos son así, pero la mayoría sí. Afortunadamente tenemos buenos sacerdotes atinados que nos están diciendo que no al aborto, que no a la eutanasia, que no a la ideología de género, que no a tantas cosas que vienen pasando a la homosexualidad, que ahí están, hasta censurados por sus mismos obispos, castigados por los obispos, pero ahí están. Obispos buenos también tenemos, pero yo estoy hablando de los que no son buenos. ¿Dónde están? Denles ustedes de comer. ¿Qué es lo que debería hacer un cura? ¿Refundirse? No, sí, lo que diga. Su majestad, políticos, cuando sabemos que los políticos son más mañosos, no tengo ni palabras para decir, son unos chacales los políticos en todas las partes del mundo, masones de alto nivel, sectas satánicas involucradas en la política, delincuentes, y bueno, el instrumento de Satanás fundamental para el nuevo orden mundial. Cuando sabemos que todo esto viene por el nuevo orden mundial, orquestado por los demonios, orquestado por las familias poderosas, orquestados por gentes que nos quieren dominar, esclavizar literalmente, quitarnos nuestros derechos de una u otra forma, y nosotros decimos, es que es por nuestro bien, es que nos están haciendo un favor, son salvadores de la humanidad. Tienen que cerrar los templos y privarnos del alimento sagrado, privarnos del milagro de la Eucaristía o privarnos de la confesión. No, es que tienen que cerrar los templos, porque ¿sabes qué? Los templos no ayudan, no ayudan, no ayudan. Ellos que se cierren. Oh, es que tenemos que, a Dios no lo ocupamos. El gobierno, los laboratorios estos que usan células de abortos y vete a saber qué otras cosas más que no nos dicen. Ellos son los que nos van a salvar. Dios no ocupamos a Dios para nada, ni a los curitas. Así es que hay que cometerlos y el cura que se someta, oh Padre, usted está haciendo las cosas muy bien, bravo, porque nos sirve, sirve a nuestros propósitos. Pero el Padre que diga, tenemos que alimentar a la gente de la forma espiritual, tenemos que estarnos preparados, los sacramentos no se pueden suspender, la consagración tampoco, esos padres son malos. Entonces, ¿dónde está el mandato? ¿O dónde está el cumplimiento de este mandato? Hubo resistencia. En el mismo evangelio, sus mismos discípulos, hubo resistencia. Porque uno le dijo, denles ustedes de comer, dice el evangelio. Ellos, fíjate, ellos le dijeron, ¿acaso vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Hubo resistencia. Sin embargo, el maestro estaba aquí y obedecieron, porque el maestro hizo ese milagro. Pero, ¿tú crees que no te van a decir los padres, oye, ¿acaso yo voy a ir a dar la vida por ellos? No, ni madres, que se cierre el culto. Lastimosamente, quieren convertir a la iglesia en una empresa de circo, no en la institución espiritual y la representante. Voy a utilizar un término que a lo mejor no es correcto, pero el sentido sí es correcto. La Iglesia Católica es la embajadora de Jesús en la tierra, la representante de Cristo, la que administra el sagrado sacramento que es la Eucaristía y la confesión y todos los sacramentos que nos hacen hijos de Dios. ¿Dónde están sus representantes? ¿Dónde están sus representantes? ¿A dónde se fueron? ¿A dónde? Porque yo no los encuentro.
¿Qué pasa con estos hombres? ¿Qué pasa? Unos sí, unos sí. Ya lo dice el padre Carlos, no tengan miedo al coronavirus, no pasa nada. Si nos morimos, tenemos que morir. Nadie se muere si Jesús no quiere. No somos dueños de la vida, dice el padre. Muy atinada su reflexión. Mis respetos para ese padre. Vamos a hacer todo lo posible por traerlo más cerca a Jesús Nazareno, porque nos hace falta gente como él. Tenemos que aprender de él. No nos vamos a morir si Dios no quiere, Jesús. Nadie puede dar un segundo más de vida a nadie, solo Dios. Él es el dueño de la vida. Con virus o sin virus te vas a morir. Tenlo por seguro, te vas a morir. El ser humano tiene sus días contados, va a morir. ¿Y después? ¿Te has preocupado por lo después? Además, fíjate la contradicción. Si quieren hacer la pena de muerte, quieren legalizar la pena de muerte para los bandidos, violadores, delincuentes. Oh, no, 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 esa no. Atentando contra los derechos humanos. Pero el aborto, no, es que esos niños no tienen derecho. Porque la mamá es la que debe de elegir. Pura bola de estupideces. Nadie dice nada. Unos cuantos, sí. Oh, es que viene el virus, te vamos a robar, te vamos a secuestrar en tu casa, tienes que traer tapabocas, tienes que hacer eso, tienes que hacerlo, tienes que estar así, dale, dale, dale. Y si no lo haces, eres un mal ciudadano. Y si lo haces, pues tienes que obedecernos. Por ejemplo, ya viene el primer golpe, tienes que ponerte una vacuna. Eso sí, no comulgues, entre menos comulgues es mejor. Pero ponte la vacuna. La vacuna. ¿Qué te vamos a poner aquí infectada de veto saber qué tantas bacterias y cosas? Pero póntela. Es obligación ponértela. ¿Y el alimento que te garantiza el cielo? ¿Dónde está? Y la pregunta que no nos hemos contestado todavía. ¿Dónde están los que nos deben de dar de comer? Qué duro mensaje para los sacerdotes este. Porque yo no me puedo escapar. Y lo que es de cada quien. Aquí dice el Evangelio, le dijo a sus discípulos, denles ustedes de comer. Hay gente hambrienta. Para cerrar, hago mención del mensaje, la carta que nos leyó el mensaje el padre, el cardenal de Guadalajara. Se retiró ya ese cardenal, Sandoval creo que se apellida, donde había una gente de laicas que estaban pidiendo los sacramentos y los obispos decían, gente rebelde, gente inconsciente, porque se está rebelando ante el sistema, ante nuestros jefes. Y el mismo cardenal decía, ¿cuál inconsciente? Ellos lo que están pidiendo es la comunión. Están pidiendo el alimento sagrado que es Jesús. Oh, no, no, es que son malos estos hombres. No, definitivamente en este evangelio vamos a reconocer gracias a los sacerdotes que están con su pueblo. Definitivamente gracias. Gracias a los sacerdotes que se han decidido rifársela con nosotros. Ha habido muertos también ya. En Italia han muerto más de 50, creo. Porque estuvieron con su gente, asistiéndolos. Sin lugar a dudas, estos padres están en el cielo. Gracias. Y hay que reconocerlos, que se ganaron el cielo porque murieron cumpliendo su deber. Fíjate cómo somos cobardes, es lo que pasa. Y también se nos han hecho a nuestros curas cobardes, porque se pueden enfermar, nos podemos enfermar todos de esta pandemia y nos podemos morir de esta y de otras. Sin embargo, si te mueres haciendo tu deber, el cielo te está esperando. Y además, ¿qué ejemplo estamos siguiendo? Si nos asusta este virus, pero no te asustó, o no viste, o no notas el ejemplo de vida que te dio Jesús Nazareno al morir clavado, acribillado, azotado, maltratado, discriminado, odiado, desangrado, despedazado, y no se dio ningún paso atrás. Dijo, Padre, Padre, si es preciso, aparte esta amarga prueba, pero que se haga tu voluntad, no la mía.
¿Y cuál voluntad de Dios están cumpliendo estos curitas cobardes que lo que hacen es alejarse y dejar a su pueblo solo? Sobre todo, no tanto por la pandemia, sino porque ellos no son tontos los curas, estudiaron muy bien y perfectamente saben discernir. Además, tienen la iluminación del Espíritu Santo. No hay que dejar de reconocer que sus manos consagran el cuerpo de Cristo. Y perfectamente se dan cuenta de que esto es una farsa y esto es planeado por el demonio. Ellos lo saben. Y aún así deciden dejar a su pueblo solo, a merced de Lucifer. ¿Dónde está ese mandato? Denles de comer. ¿Dónde está la obediencia de ese ejemplo de vida? San Juan Bautista murió degollado, San Esteban, el mismo Pedro, Pablo y muchos más murieron en manos del demonio, en manos de los siervos de Lucifer. Juan Bautista nos dio el ejemplo, el mismo Cristo nos dio el ejemplo. Y la mayoría de santos han muerto cumpliendo su deber. Y los que tenemos ahorita, ¿cuál deber ni qué 8 cuartos? Favorecen el sistema, les hacen el caldo gordo, no quieren hablar y sobre todo las autoridades altas de la iglesia aprueban el sistema. Yo no sé qué esté pasando, pero esta corrupción está hasta el Vaticano y del Vaticano para abajo. Es horrible, es simplemente horrible. Y aquí estamos demostrando que no es o que no están obedeciendo este mandato. Denles ustedes de comer. No todos, no todos. Gracias a los curas que están con nosotros, que están con el pueblo, que defienden lo que es la fe. Gracias a los que se esfuerzan día a día y sermón tras sermón para hacernos ver que debemos echarle ganas, que Dios está con nosotros, que debemos luchar por esto y que tenemos que vivir y que esta es una prueba nada más, que al final el único que triunfa es Jesucristo. Sacerdotes que están del lado correcto de la historia, gracias, ánimo, esfuércense, los necesitamos. Sacerdotes que están del lado del demonio, reflexionen, cambien, no dejen solo a su pueblo. Acuérdense que siguen a Jesús y que no les espera ningún camino mejor que el de Cristo. Porque si así tratan al Maestro, ¿cómo irán a tratar a Jesús? A sus discípulos que son ustedes. Si el mundo los desprecia, recuerden que también me despreció a mí. Palabras de nuestro Maestro Jesús Nazareno. Gracias por haber llegado a esta parte del video. Te invito a que reflexiones, a que le pienses, a que sobre todo estés atento y que sobre todo le echemos ganas para mejorar y reflexionar y para salir adelante y para que cada quien se corrija según su reflexión. Ojalá y también a ti como laico te abra los ojos este evangelio y que no saques en cuenta o que no tomes como ciertas mis palabras. Consulta las tuyas, reflexiona, compara, deduce. Pídele al Espíritu Santo que te dé mucha inteligencia para que puedas tú resolver ciertas cuestiones en tu vida y que Él te ponga en tu corazón y en tu mente lo que quiere que sepas y lo que quiere que hables y lo que quiere que escuches. En fin, que el Espíritu Santo te riegue como planta para que llegues a dar fruto como lo marca el mismo Evangelio. Sin más por el momento, yo soy Diego Segura, expuso el Evangelio el día de hoy, martes, para el canal de Jesús Nazareno. Hasta pronto. Que tengas un hermoso día y bendiciones. Yo soy el buen pastor, que da su vida por sus ovejas. Nadie puede quitarme la vida, porque la entrego por voluntad. Tengo autoridad para darla y autoridad para tomarla de nuevo. Es mandamiento de mi Padre.